Amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día vamos a hablar y analizar la situación que atraviesa Ecuador, Bolivia y Estados Unidos, cuando ya faltan pocos días para las elecciones en Bolivia, que será este fin de semana, y luego en 15 días las elecciones de Estados Unidos. De ahí tenemos que esperar hasta el mes de febrero del próximo año para las elecciones de Ecuador, pero ya estamos viviendo lo que es una fogosa campaña electoral. Partimos del hecho de que Argentina, Ecuador, Venezuela y México son los países más afectados por esta pandemia y que tienen una difícil posibilidad de recuperarse antes del 2023, según estudios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo e inclusive de la ONU. Se entiende esto porque Argentina ha tenido un decrecimiento que supera el 10%, es decir, se estima que está entre el 10 y el 12%. Ecuador ha tenido una crisis y un decrecimiento que va por el 9%. México ha tenido una caída que va también al 10%, pero Venezuela, por ejemplo, ha caído en el 25%. Otros países como Colombia han caído en el 8%, Perú ha caído más que nosotros, ha caído hasta el 14%, y por supuesto nos queda por entender que toda la región en general ha caído en un 10% de su Producto Interno Bruto. Su estimación, se estima que será una recuperación que apenas podrá llegar al 3%. Por otro lado, tenemos que Ecuador en general ha tenido una crisis muy severa debido a que es un país dolarizado, petrolizado, de petróleo. Esto le ha representado, como hemos visto, que prácticamente su deuda para el próximo año y desde el próximo año en adelante supera el 69%, es decir, prácticamente de cada $100 que recoja, 69 tendrá que destinarlo al pago de la deuda externa. Algo terrible. En estas condiciones es como recibiría Arauz al país, bajo una situación además moralmente muy incómoda, porque es un país donde la percepción de que aquí el que no roba peca ha llegado a niveles escalofriantes. No se puede ni siquiera pensar en la contratación de trabajadores o caminar en la calle sin pensar en que va a haber robo, te van a robar, te va a robar el patrón, te va a robar el obrero, te va a robar el funcionario público, te va a robar la policía, porque evidentemente si le roban a la policía del Ecuador 532 millones de dólares, bueno, ¿qué más puedes pedir? Pues en este país hay una desconfianza total. A partir de eso que recibe un país no solamente económicamente despedazado, sino moralmente despedazado, después de una gran época de bonanza que llevó 10 años, en la que tuvimos un crecimiento constante en apenas solamente un año. En el año 2016 tuvimos un momento crítico en el que, debido al terremoto y al cobro de deudas que hizo alguna petrolera, el Ecuador se vio en un momento difícil y tuvo un periodo de decrecimiento que no duró mucho y rápidamente se recuperó. Pero de eso al momento que estamos viviendo, en que prácticamente hemos caído al menos 9% del desarrollo, la situación es grave. Se estima que tal vez sea menos, tal vez sean 7. Bueno, vamos a ver cómo reacciona, cómo se recupera. Bolivia, la situación es similar, pero mucho menos grave. No tiene un decrecimiento marcado, pero además tenemos otra cosa importante. Bolivia es un país de mayoría indígena que tienen 2 lenguas, aymara y quichua, como lenguas fundamentales, además del español, y mantiene su cultura. Es una cultura indígena que ha crecido, ha sobrevivido en base a una gran resistencia física y psicológica, lo cual hace que en ese país el movimiento más Evo Morales sea un individuo que se sienta respaldado por su pueblo. Pero en el caso de Rafael Correa,
Rafael Correa tiene el cariño de su pueblo, especialmente de la gente de las ciudades y de los campos, pero sobre todo también tiene un grave problema. Si en el momento que llegue al poder, lo primero que tendrá que hacer es coger y tiene a todos sus enemigos agrupados en tres elementos fundamentales. Primero, el movimiento Alianza País, donde se fragua, donde está, digamos, tamizado todo lo peor de lo que ha sido la conducta política en Ecuador. Tiene a los medios de comunicación que no solamente han retomado el poder, sino que se han convertido en justicia en este país. Tiene que retomar la justicia, tiene que reorganizar las cortes y tiene que retomar el aparato electoral, tiene que además retomar la banca, porque la banca ha saqueado el país. ¿Cómo ha saqueado el país? Primero, con intereses sanguinarios del 16%. Segundo, porque ha permitido la salida de capitales, gracias a este gobierno. Y esta fuga de capitales prácticamente lo ha dejado en soletas al país. Es un país dolarizado, que depende fundamentalmente del dólar. Si no hay dólares no tiene cómo salir adelante. Entonces, esos dólares han desaparecido. ¿Dónde se han ido? Se han ido a paraísos fiscales. En términos generales, toda América Latina ha sido saqueada y actualmente se estima que 400.000 millones de dólares han salido durante la pandemia de América Latina hacia Estados Unidos. En tanto, Estados Unidos es un país que está pasando por una crisis también. Pero, por ejemplo, la dimensión de la crisis de Bolivia con relación a la crisis de Estados Unidos, se puede decir que la crisis de Estados Unidos es mucho más severa. La crisis de Estados Unidos es de tres tipos. Primero, tiene una crisis económica marcada porque prácticamente iba a caer al menos 7%, que algo inaudito en Estados Unidos en una economía tan grande como esa, pero se va a quedar más o menos con un 4% de menos, en tanto que China, el próximo año ya sube a 1.2 y está en crecimiento y está en desarrollo, es la primera potencia industrial y economía grande que sale del laberinto, en tanto que España sigue trabada por ahí. De otra forma, en segundo lugar, es un país que vive el problema del racismo y la discriminación, con una confrontación de hispanos y afros contra los blancos, porque evidentemente, como habíamos analizado en un capítulo anterior, Estados Unidos está con un problema de fertilidad en la clase blanca, en la raza blanca. Este problema de fertilidad se debe a dos factores. El uno es la dieta hiperproteica que se ha mantenido por generaciones, y la dieta hiperproteica produce pérdida de la fertilidad. Y en segundo lugar, porque esta dieta se ha sumado al sedentarismo, y no solamente que no tienen fertilidad, sino que tienen ahora una mayor morbilidad y posiblemente una mayor mortalidad, porque tienen más pacientes con problemas cardíacos, circulatorios, etcétera, etcétera, en la raza blanca. Otras razas han comenzado a ser ya minorías que van pasando a ser mayorías y próximamente pasarán a ser la mayoría en las próximas elecciones, porque normalmente los norteamericanos, para salir del conflicto, a diferencia de Europa, están yéndose hacia el mestizaje. Entonces, los norteamericanos se están cruzando con asiáticos, con latinos, con afros. Hay un gran mestizaje y eso está permitiendo que la caída de la fertilidad en ese país no sea tan dramática y tan difícil de manejar como lo es en Japón, como lo es en Europa. Pero la tercera cosa que, por supuesto, trasciende es que el intento de Donald Trump de hacer América primero y de volver a retomar al país industrializado y volver a ser nuevamente un país industrializado en una sociedad donde ya no es el único país industrializado como lo fue, o el gran país industrializado como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, y es gracias a eso ganó las victorias. Este país industrializado está cambiando su economía. Ya no es un país que desarrolla la economía industrial y comercial, porque la economía industrial y comercial prácticamente ha sido ocupada por los países asiáticos, en especial por China. En cambio, la economía
del conocimiento, la economía de la mente humana, que quiere ver las películas de Netflix, Silicon Valley, los programas de computación, el internet, la comunicación satelital, etcétera, es ahora la gran industria y la más rentable industria en Estados Unidos. Prácticamente en Estados Unidos retomar la industria automotriz, retomar la industria de la construcción, inclusive retomar la industria de los electrodomésticos, es algo que no está ya en la línea de competitividad que le permitiría tener alguna ventaja y sacarle algún provecho a China o a cualquier país de Europa o los países que están en lo que se llaman las economías emergentes, porque ellas disponen de mano de obra más barata, de recursos más próximos en su propio territorio, es más, inclusive tienen disponibilidad de mercado. Pónganse ustedes India y China, que tienen cada uno 1.400 millones de habitantes, tienen la ventaja esa, pero en cambio los norteamericanos producen cosas caras, es difícil producir productos industriales baratos para los norteamericanos, porque tienen los mejores salarios del mundo, los mejores servicios del mundo, la mejor educación del mundo, y todo eso cuesta. Y por eso es un país que produce cosas caras. En cambio, ahora, produciendo los bienes intelectuales, las cosas que dan la mente, la imaginación, la creatividad, la innovación, ellos han sacado y han demostrado al mundo que son en este momento el cerebro en ebullición del planeta Tierra. Y por ahí es donde está yendo su economía, y por ahí podrán mantenerse siempre como una gran potencia económica del mundo. Pero Donald Trump está a las puertas de perder una campaña electoral. ¿Y por qué va a perder la campaña electoral? Porque primero ha creado no ha podido resolver un problema sanitario, segundo porque no ha podido resolver un problema racial, y tercero porque no ha podido resolver un problema industrial, el problema de competitividad industrial, que era su objetivo. Prácticamente la guerra comercial con China la ha perdido la guerra con Afganistán, ha perdido casi todas las guerras en las que ha participado y se está agotando con las numerosas guerras que tiene adelante y con el carísimo ejército que tiene. Si le sumas la pandemia más mantener un ejército, el ejército más caro del mundo, bueno, la situación es crítica, pues no puede ser peor. Esto obliga a Estados Unidos a bajar la guardia y pensar seriamente en que le conviene más, en lugar de hacer un muro para separar a América Latina, ver la forma cómo puede crear una comunidad económica, una libre circulación desde Alaska hasta el Canadá. Muchas gracias.